Muchas gracias, José Luis. Gracias, Claudia, y a Laboratorios Tecnofarma por la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta noche. Y como bien ha mencionado José Luis, el tema que vamos a abordar es un tema que digamos, invita a pensar cuando tenemos a un grupo farmacológico que tiene muchos representantes, en el sentido de muchos agentes, dentro de la misma familia, y que por supuesto comienzan a tener ciertas diferencias en cuanto a sus propiedades, tanto desde el punto de vista farmacológico como de eficacia clínica. En este momento vamos a abordar el tema de los beta bloqueadores, poniendo un énfasis en nebivolol, pero para tratar de, digamos, graficar un poco si es que existe esta diferencia entre los diferentes beta bloqueadores, les muestro este gráfico que revela el conocimiento que se tenía de los receptores beta adrenérgicos hace un poco más de 50 años, donde ustedes reconocerán allí apenas los dos receptores beta más conocidos, el beta 1 y el beta 2, con vías de señalización muy puntuales, muy dirigidas, pero que en ese momento explicaban prácticamente muchas enfermedades cardiovasculares. De allí que veremos cómo esta vía de los receptores beta adrenérgicos ha tenido tal reconocimiento que ha meritado hasta 3 premios Nobel. Pero el avance de los años, por supuesto, ha permitido el conocimiento de múltiples vías de señalización con varios receptores beta asociados a enfermedades cardiovasculares, y que por supuesto invitan a pensar y a plantear este interrogante si realmente son todos iguales, pueden ser intercambiables o existe algún efecto de clase quizás en este grupo farmacológico. Habíamos mencionado el desarrollo y el curso histórico que ha tenido esta familia de los receptores, digamos, beta adrenérgicos desde inicios del siglo XX, en donde se descubrieron y que motivó el primer premio Nobel en el año 1906, hasta la tipificación de cada uno de los receptores, primero los alfa, luego los beta. Luego, dentro de los beta, la diferenciación entre el beta 1 y el beta 2, con conocimiento de la mayor acción de los beta 1 a nivel del tejido cardíaco y del tejido vascular. Evidentemente, esto tiene que propiciar el desarrollo de un agente que module esos receptores para que se les pueda dar aplicabilidad clínica. De ahí entonces es que sale el segundo premio Nobel justamente por la identificación del primer beta bloqueador no cardioselectivo como el propranolol, hasta que posteriormente el desarrollo y el conocimiento del receptor beta 3, así como el descubrimiento de las múltiples vías de señalización como estaban en el gráfico anterior, y la estructura tridimensional del receptor beta, motivó este tercer premio Nobel ya en este siglo, que evidentemente hace pensar de que así como hay un avance en el conocimiento de los receptores beta adrenérgicos, también paralelamente se da un avance en el desarrollo de los fármacos con diferentes puntos de acción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la aplicabilidad clínica, está claro saber que este avance en cuanto a los ensayos clínicos con los diferentes fármacos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, pues quizás no ha tenido el mismo curso. Recordemos de que las guías actuales de hipertensión arterial basan la situación y el posicionamiento que tienen los beta bloqueadores en algunos ensayos clínicos, como este que estoy mencionando, en donde comparan diversos agentes antihipertensivos con un beta bloqueador que, digamos, se quedó en el siglo pasado, como ustedes conocen, al atenolol, en donde al ser comparados en pacientes con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda, se pudo observar que en este caso, un ARA2 tuvo menor tasa de estos eventos, constituyendo el punto final primario de muerte, infarto y stroke, comparado con este beta bloqueador, digamos, cardioselectivo, pero de segunda generación. Sin embargo, es importante mencionar como un aspecto auxiliar de este ensayo clínico que el beneficio que se logró no se dio en muerte cardiovascular, es decir, no fue el ARA2 mejor que atenolol en muerte cardiovascular, tampoco en infarto de miocardio, pero sí fue una demostración clara en lo que significan las tasas de stroke. Y hubieron muchos argumentos, muchas hipótesis en relación a por qué, digamos, tenía esta diferencia
de, digamos, eventos de stroke cuando la diferencia en las tasas de control de hipertensión arterial pues prácticamente habían sido comparables entre atenolol y losartán. Pues uno de los argumentos que se plantearon como quizás una hipótesis de esta diferencia en la aparición del punto final primario en el ensayo LIFE se basó en algunos conceptos de farmacocinética conocidos acá y referidos como la liposolubilidad, que como ustedes bien saben puede ser altamente liposoluble, predominantemente metabolismo hepático, o hidrosoluble, principalmente depurado a nivel renal. El atenolol estaba principalmente en el lado de la, digamos, de la hidrofilicidad, es decir, aquellos que no eran liposolubles y por lo tanto tenían una característica de no atravesar la membrana cerebral, la hematoencefálica. Y ya se habían conocido algunos estudios en donde la acción directa de los bloqueadores beta a nivel del sistema nervioso central inducían menos actividad adrenérgica, inducían incluso menos progresión de aterosclerosis a nivel cerebral, por lo que experimentalmente esto podría quizás explicar una de las desventajas que tenía la acción de atenolol versus losartán, en donde a pesar de que controlaban de manera similar la presión arterial en el ensayo LIFE, uno demostró tener menores tasas de stroke que el otro. Por lo que incluso uno podría pensar de que quizás la idea sería buscar un fármaco que sea pues más liposoluble. Sin embargo, debemos recordar que aquellos que son más liposolubles, al tener más metabolismo hepático, pues están más propensos a interactuar con el citocromo P450 en el contexto que nosotros manejamos de la enfermedad cardiovascular, donde sabemos que generalmente el paciente tiene una polifarmacia, por lo que tampoco sería la idea que sea altamente liposoluble, sino más bien que tenga un equilibrio entre ambos tipos de metabolismo y de depuración. Y es allí entonces donde nos centramos en estos tres fármacos, digamos uno de segunda generación y otros de tercera generación, dos de ellos, los últimos que ustedes ven acá, carvedilol y nebivolol, principalmente con acción vasodilatadora, y que pues plantean una diferencia desde ese punto de vista farmacocinético comparado con atenolol, que fue el que fue estudiado en este ensayo clínico mencionado. Este gráfico lo habíamos puesto en la primera diapositiva, y lo que trato de señalar aquí es el avance en el conocimiento de todas las vías de señalización, por ejemplo, del receptor beta 1 que ustedes ven a su izquierda, en donde actúa no solo a nivel del GMP cíclico, desnaturalizando el complejo de la proteína G, sino que a través de ello activa una serie de mediadores de fosforilización que lo que hacen es incrementar el calcio intracelular, por lo tanto, tanto desde el retículo sarcoplásmico como de la vía extracelular, haciendo pues que incremente el calcio con la idea de propiciar más contracción. Ese es el principio mayor de la actividad beta 1 adrenérgica, pero a la vez tiene otras vías que han ido conociéndose que promueven la apoptosis. Esto porque es importante, porque es claro saber que si se identifica pues un fármaco que pueda ser un antagonista competitivo del receptor beta 1, como son pues los beta bloqueadores, que actúen a nivel del receptor beta 1, pues van a bloquear esta vía, pero no solo esto, sino que van a dejar libre al receptor beta 2 mientras más cardioselectivos sean, y es el receptor beta 2 el que va a ser más bien propiedades antagónicas, como ustedes pueden ver, promoviendo más bien la salida del calcio intracelular, haciendo que propicie la vasodilatación y, como ustedes notan acá, disminuyendo las tasas de apoptosis. Adicionalmente a ello, el conocimiento en el tejido celular extrahumano, en la grasa parda de los receptores beta 3, aumentan un poco la complejidad, pero también propician el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos para la acción que pueda lograr no solo evitar el daño producido por la activación beta 1, sino propiciar este incremento en la acción del beta 2 con algunas actividades o algunas acciones consecuentes de la activación beta 3, como principalmente se da a nivel del óxido nítrico. De ahí entonces que cuando hablamos de hipertensión, sabemos pues que no hablamos de solo una vía fisiopatológica, sino de múltiples de ellas. Page ya lo había dicho hace más de 80 años, en donde habían 8 en ese momento que explicaban la fisiopatología de la hipertensión arterial, y que acá hemos tratado de resumirlas, dejando por un lado a la genética y a lo que se pueda desarrollar dentro del vientre materno como propiedades, digamos, no modificables, para poder explicar la importancia que tienen cada una de estas vías en el desarrollo de la hipertensión y tratar de situar a los beta bloqueadores como
un grupo farmacológico que tiene acción sobre cada una de estas vías restantes. Por ejemplo, en cuanto a lo que significa la actividad simpática, es conocido digamos, el efecto residual que tiene y que explica el riesgo que queda después de la acción de los fármacos antihipertensivos que buscan el objetivo primario, que es el control de la cifra, y que logran pues reducciones de tasas de stroke, de infarto y de insuficiencia cardíaca, pero que dejan a su vez un riesgo residual para el manejo de la glucosa, para el manejo del colesterol, para el manejo de la inflamación, pero también deja un aspecto residual en lo que significa la actividad simpática. Y esto se vio también en el live porque dejó un riesgo residual, en este caso graficado por el incremento de la frecuencia cardíaca que se vio más asociado a la aparición de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca cuando ésta se encontraba por encima de 84 latidos por minuto, haciendo mostrar que a la par que nosotros manejamos la hipertensión de manera tradicional, como lo establecen las guías, a la par que yo veo el riesgo asociado cardiometabólico, me refiero a glucosa, colesterol, no tenemos opción de manejar la inflamación del todo específicamente, pero sí hay efectos pleiotrópicos dentro de los cuales está el manejo de la frecuencia cardíaca para tratar de situar al paciente en un estado de menor riesgo. Asimismo, entonces, nosotros podríamos ver que existe este marcador de la frecuencia cardíaca residual, si es que está elevada, que se asocia no solo a arritmias e insuficiencia cardíaca, sino también a muerte, no solo cardiovascular, sino muerte total, teniendo el mismo ítem, el mismo punto de corte de por encima de 84. El nebivolol se sitúa en este escenario del control adrenérgico, del control, digamos, de esta punta del iceberg, que es la frecuencia cardíaca, mediado por sus acciones a nivel de sus dos isómeros. El isómero dextro, que como ustedes notan es el principal responsable de la actividad bloqueadora beta adrenérgica, específicamente y con alta selectividad a nivel del receptor beta 1, digamos, inhibiendo estas vías que habíamos mencionado, tanto las vías derivadas del incremento del calcio como de las que promueven la apoptosis. No olvidemos que una actividad beta adrenérgica de los beta bloqueadores actúa a nivel de las células yuxtaglomerulares, también interviniendo de manera parcial en lo que significa el eje del sistema renina-angiotensina. Pero además de ello, el nebivolol tiene una forma isomérica de levo, que actúa principalmente a nivel del endotelio y que actúa a nivel del receptor beta 3, haciendo de que se estimulen algunas vías de generación del AMP cíclico, que lo que hace es propiciar un incremento del óxido nítrico sintetasa y que esta, por supuesto, va a terminar incrementando los niveles de óxido nítrico y que a su vez esto va a propiciar un mecanismo contrarregulador que promueve la vasodilatación y uno de los efectos que también está relacionado con, digamos, la eficacia antihipertensiva. Habíamos mencionado entonces cómo es que actúa esta vía del óxido nítrico, dependiendo de su precursor, como la L-arginina, genera a través del óxido nítrico sintetasa el óxido nítrico per se, y que este es el que promueve la vasodilatación. Solo para tener una perspectiva, por ejemplo, aquí es donde actúa, si me permiten, a ver, señalar el puntero, aquí a este nivel es donde actúa, por ejemplo, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafilo, incrementando, evitando su degradación e incrementando el GMP cíclico. Aquí es donde actúan los estimuladores de la guanilato ciclasa, que es principalmente el fármaco que se encarga de procesar el óxido nítrico, pero lo que nosotros vemos es que además de este problema del déficit de óxido nítrico que se da en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiometabólicas, dentro de las cuales está la hipertensión, está que el hecho de que, a diferencia de la situación normal, donde ustedes ven acá el acoplamiento de la L-arginina con la óxido nítrico sintetasa para la formación de óxido nítrico, y que aun cuando en fases agudas está incrementada la producción del óxido nítrico, en ya las fases crónicas de enfermedades cardiovasculares, no solo existe una disminución del óxido nítrico, sino que existe una total desorganización producto de un desacoplamiento del sistema del óxido nítrico sintetasa, principalmente asociado a las especies reactivas de oxígeno, en la superóxido dismutasa, por ejemplo, y en general factores que promueven la oxidación y la inflamación y que conllevan a una disfunción endotelial. Esta es la vía en la que se encuentra el paciente, por ejemplo, con hipertensión, con diabetes, con síndrome metabólico, en donde promueve
que la intervención sobre los niveles de óxido nítrico pudieran tener digamos, un efecto contrarrestador de este mecanismo patológico que se da. Sin perder, por supuesto, la actividad conocida, digamos, beta-adrenérgica. En este caso, al ser comparado con su par de la generación previa en el bisoprolol, pudo ver que los controles en cuanto a la eficacia de mejorar la presión arterial, de reducirla, así como también del control de la frecuencia cardíaca, pues se da prácticamente sin diferencias entre estos dos fármacos. No obstante, el nebivolol sabemos que, digamos, es de una generación reciente. Además de ello, sabiendo de digamos, este betabloqueador de tercera generación tiene un mecanismo especial para generar la vasodilatación, pues termina siendo equivalente en cuanto a potencia comparado con un calcio antagonista de tercera generación como es amlodipino, logrando reducciones de la presión sistólica y diastólica después de 4 meses prácticamente en niveles, digamos, sin mayor diferencia entre estos dos grupos. Y que si nosotros sumamos lo que significa el continuum cardiovascular al continuum renal, que ahora quizás uno podría asumirlo como un continuum cardiorrenal, debemos mencionar de que de la misma manera lo que se observó en el LIFE, podríamos decir que en el estudio OnTarget, donde se compararon dos inhibidores del sistema renina-angiotensina, un YECA, muy potente como Ramipril versus uno de los ARA2 también que lideran su grupo en cuanto a la familia de los ARA2 como es Telmisartán, pues prácticamente uno diría que pues estaban siendo representados por dos fármacos que además de su eficacia antihipertensiva sabemos pues que tienen un efecto nefroprotector. Sin embargo, dentro de este escenario de alta nefroprotección dejan un riesgo residual de tipo renal y que en este caso sigue dentro de este esquema que hemos hablado de la actividad simpática medido por frecuencia cardíaca, en donde incrementos por encima de 70 latidos por minuto se ven asociados a un mayor, digamos, deterioro con una mayor progresión de la aparición de albuminuria y que esto se ve también asociado a un mayor deterioro de la función renal medido en esta oportunidad por creatinina, en donde ustedes pueden observar que el incremento en las tasas de duplicación de creatinina se ve asociado de manera proporcional al incremento de la frecuencia cardíaca medido nuevamente como un marcador de riesgo residual en, digamos, un estudio que prácticamente tenía la mayor posibilidad de ser nefroprotector y que finalmente esto conllevó también la albuminuria más el mayor deterioro de la creatinina a mayores tasas de enfermedad renal terminal y que también, por supuesto, eran la suma que pudiera notarse asociado a este incremento en la frecuencia cardíaca. Dentro de la nefropatía debemos mencionar de que no todo está explicado por el sistema renina-angiotensina. Es bien claro de que la activación de este sistema o de este eje disminuye el flujo renal y por lo tanto la tasa de filtrado, incrementa la presión capilar glomerular, es decir, se produce un incremento intraglomerular asociado a marcadores inflamatorios y derivados de especies reactivas de oxígeno, pero no es el único factor porque también habíamos mencionado el estrés oxidativo como uno de los mecanismos que conllevan a este deterioro y a este daño endotelial del glomérulo, principalmente por algunos factores de la inflamación y de la fibrinolisis. Asociado además a esta triada de lo que significaría la disfunción endotelial, en donde a la cabeza está esta pérdida del equilibrio vasodilatador, vasoconstricción, identificado por la disminución de los niveles del óxido nítrico, por ese desacoplamiento que hemos mencionado, y por supuesto el incremento de todos los factores de vasoconstricción liderados por la endotelina 1 y la angiotensina 2, por los mecanismos anteriormente explicados. Esto conlleva finalmente entonces a un deterioro anatómico del glomérulo que hace pues que incrementen algunos marcadores clínicos, como es, por ejemplo, el que habíamos mencionado, la filtración de proteínas medido a través del albuminuria. ¿Cómo intervienen los diferentes betabloqueadores en este eje o en esta cascada adversa que conlleva a nefropatía en los pacientes hipertensos? Para ello es importante mencionar ciertos escenarios que son proclives para hacer este tipo de preguntas y buscar respuestas al respecto. Por ejemplo, en relación a lo que significa la disfunción endotelial,
Hay un escenario muy particular que es aquel que conlleva o que se desencadena por el trasplante renal. Sabemos que la primera causa de pérdida o de progresión de enfermedad del injerto renal está desencadenado por enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares en el paciente post-trasplante renal, la hipertensión se encuentra hasta en un 80-90% y es el principal factor asociado a falla del injerto. De ahí que resulta importante saber que además del control de la hipertensión arterial, resulta importante valorar ciertos aspectos de la función endotelial en el paciente post-trasplante. De allí que por eso se incluyeron pacientes con hipertensión post-trasplante renal para valorar los niveles de óxido nítrico antes y después de dos beta bloqueadores cardioselectivos como son nebivolol y metoprolol. Se pudo observar entonces que tanto en el grupo total de pacientes como en aquellos grupos, sobre todo de pacientes más jóvenes, justo esta área altamente propicia para el beneficio de los beta bloqueadores, se encontró mayores niveles de óxido nítrico en el grupo de nebivolol comparado con el grupo de metoprolol. De manera que, digamos, este escenario no nos habla de que el beneficio solo se pueda llevar a cabo en este grupo de pacientes post-trasplante renal, sino que nos habla de la importancia que tiene la participación del óxido nítrico en este escenario especial de pacientes y que por supuesto podría uno plantearse este mismo beneficio en otros pacientes que sabemos que también tienen marcadores disminuidos de óxido nítrico, como son aquellos pacientes que tienen aterosclerosis. Dentro del efecto nefroprotector habíamos mencionado la importancia que tiene los niveles de albuminuria como marcador de la progresión a enfermedad renal terminal, y en este caso se estudiaron pacientes que tienen hipertensión y diabetes y a su vez tienen este concepto antiguamente llamado microalbuminuria, que ahora se llama albuminuria leve, en donde se comparan, es un efecto pre y post, nebivolol 5 miligramos antes y después de los 6 meses, habiendo notado de que además de la reducción de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, hay una disminución de los niveles de albuminuria, haciendo justamente el beneficio que se trata de ver en cuanto a la disminución de este daño glomerular producto de la hipertensión y de la diabetes. Habiendo mencionado entonces lo que significa la participación de la activación simpática en el grupo de pacientes hipertensos, pasemos a un aspecto que es la inflamación y que, digamos, de la misma manera lo que sucedía para el óxido nítrico, ¿qué grupo de pacientes tiene mayor expresión de marcadores inflamatorios que el paciente obeso, que el paciente dislipidémico con resistencia a la insulina? Pues este grupo de pacientes, digamos, fueron llevados a un estudio en donde se midieron los marcadores del activador de plasminógeno tisular, que como ustedes recordarán es un marcador de la fibrinolisis endógena, y que en este caso se estimuló esta, digamos, concentración del TPA posterior a la administración de nitroprusiato y de bradicininas, y que en este estado basal se midieron los niveles de TPA antes y después de nebivolol y antes y después de metoprolol, con la idea de valorar cómo se comportaba este marcador fibrinolítico que sabemos que entra en el equilibrio fibrinolisis-trombosis que todos tenemos. Si vemos el grupo de pacientes a los cuales se les administró placebo, se pudo ver que antes del placebo y después del placebo siempre hay un efecto mínimo, pero que no era significativo, pero que se replicó en aquellos pacientes a los cuales se les administró metoprolol. Tanto así que antes y después del metoprolol podemos ver que pues la figura es bastante semejante a lo que produjo el placebo, a diferencia de lo que se observó con nebivolol incrementando los niveles de el activador de plasminógeno tisular, haciendo de que esto pudiera enmarcar un beneficio en cuanto a la elevación de la capacidad de la fibrinolisis endógena y que pudiera tener un efecto protector en lo que significa el evitar la progresión de la aterosclerosis. Finalmente llegamos a lo que significa la disfunción endotelial, que tiene íntima relación con la rigidez arterial y que en realidad constituye un debate todavía vigente entre el concepto de que si la rigidez arterial es una consecuencia de la hipertensión o al contrario, más bien es un prerequisito para el desarrollo de la hipertensión. Depende de cómo uno mida la rigidez arterial, por lo que en realidad todavía hay una causalidad bidireccional y no se sabe tal cual la analogía del huevo y la gallina, cuál fue primero.
Para ello debemos mencionar la importancia que tiene la elasticidad arterial, puesto que la elasticidad que tienen los vasos a medida que incrementa el área de sección transversal hace de que esta pulsatilidad que se da en el ventrículo izquierdo, que se mantiene en las regiones proximales de la aorta, se va perdiendo esta pulsatilidad a medida que incrementa el área de sección transversal, es decir, a medida que el componente arterial se va capilarizando, si pudiéramos decir esta palabra, haciendo de que a medida que aumenta la superficie de exposición, como ustedes saben, el capilar tiene mayor área de sección transversal que el área de la aorta en sí, pues prácticamente el flujo se vuelve laminar, pierde esta capacidad pulsátil, y al ser laminar en estas áreas donde están justamente estos órganos vulnerables, pues se da un mecanismo de indemnidad que permite el funcionamiento y la homeostasis de los diferentes órganos. Ello va, digamos, acompañado de una velocidad de onda de pulso normal, que haciendo la analogía es como cuando uno tira una pelota en una sábana y vemos que hay una amortiguación, haciendo de que haya una onda anterógrada que luego se acompañe de una onda retrógrada que al tener la velocidad normal pues termina en diástole, más bien propiciando un incremento en la perfusión, digamos, de las coronarias, y provocando pues un efecto benéfico, más bien a nivel de lo que es el ciclo cardíaco. Hay que reconocer acá que de todas maneras siempre se puede dar un índice de aumento, que es esta variable o este incremento que se da una vez que llega a la onda retrógrada, porque esto se da en condiciones normales, y veremos ahora la diferencia en condiciones patológicas, en donde la velocidad de onda de pulso está incrementada. Volviendo a la analogía, es como si uno disparara o tirara la pelota no contra una sábana, sino contra una pared, y por lo tanto la onda o la pelota regresa de una manera más rápida, y que sitúa la onda retrógrada ya no en diástole, sino en sístole, y el tener una onda retrógrada en sístole, evidentemente, es más bien tener una contrapulsación que hace de que incrementen las tasas de hipertrofia por el incremento en la poscarga, y que con ello pues conlleve una disfunción miocárdica, a un daño endotelial provocado por fibrosis, en donde el índice de aumento y la presión aórtica central están más elevadas, como ustedes pueden notar, y que son, al igual que la velocidad de onda de pulso, marcadores de progresión de enfermedad cardiovascular desde la hipertensión o desde otras enfermedades metabólicas hacia la enfermedad cardiovascular. De manera que esto constituye un factor también importante a considerar cuando analizamos el progreso del continuum cardiovascular, el progreso del continuum cardiorrenal, y que por supuesto podría constituir también un centro de atención para diferentes fármacos. Esto es lo que debe darse en condiciones normales, y esto es lo que se observa en algunas condiciones de hipertensión, la pérdida de la condición laminar, es decir, persiste digamos, la onda pulsátil, incluso hasta llegar a estos órganos, podríamos decir los nobles, como el riñón, la placenta, en el caso de la gestación, el corazón, por supuesto, y el cerebro, ocasionando lo que llaman la lesión asociada o el daño orgánico asociado a hipertensión. En este escenario, entonces, es sabido que a medida que avanza la edad, pues hay mayor rigidez, producto del envejecimiento arterial, pero también se da de manera paralela y un poco más exponencial en lo que significa el paciente hipertenso, de manera que tanto la edad como el paciente, la hipertensión condicionan a un incremento en la velocidad de la onda de pulso. Esto se ve también en este grupo de pacientes hipertensos, pero que también eran pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, en donde se vio que el incremento de la velocidad de onda de pulso medido acá en quintiles, pues se vio asociado a una mayor progresión a enfermedad cardiovascular, pero no solo en hipertensos, sino también en diabéticos, haciendo notar con mucha mayor claridad el hecho de que un paciente diabético, aún sin hipertensión, también puede desarrollar incremento de la velocidad de onda de pulso, y por lo tanto formar parte de todo lo que significan esta, digamos, mixtura o esta comorbilidad de hipertensión y diabetes en cuanto a lo que es progresión de enfermedad cardiovascular, y que también la velocidad de onda de pulso lo puede predecir. Recientemente se ha podido ya identificar, y para ello ya hay cada vez más esfuerzos en cuanto a dar a conocer el significado que tiene el incremento de la velocidad de onda de pulso en la morbimortalidad. En este caso, 2.500 pacientes sin enfermedad cardiovascular fueron seguidos por un promedio de 8 años, con la idea de valorar
la relación entre la velocidad de onda de pulso y eventos cardiovasculares, muerte, infarto, revascularización o stroke. Y se puede notar que a medida que la velocidad de onda de pulso es mayor, tanto medido por terciles como medido en forma absoluta, pues evidentemente la tasa, digamos, libre de eventos, pues va a ser menor, ¿no? Como ustedes pueden ver, mayor tercil, mayor velocidad, en este caso mayor de 16 como punto de corte, pues se asocia a menor sobrevida libre de eventos. Para ello, entonces, ¿cómo se comportan los diferentes betabloqueadores? Después de un año de metoprolol no hubo diferencia en cuanto a la presión central, diferencia que sí fue significativa un año después del uso de nebivolol, esto es midiendo la presión central, esa onda retrógrada que sumada da justamente estos niveles a nivel de la aorta, conocidos como presión central, o también medido a través de una de las variables que habíamos mencionado como es el índice de aumento, en donde en este caso nebivolol versus atenolol pues muestra una reducción de estos marcadores o de esta variable del índice de aumento en porcentaje, haciendo de que sean marcadores indirectos de lo que significa la rigidez arterial. Hay un concepto que hace que se generalicen, que todos los betabloqueadores incrementen el índice de aumento o la presión aórtica central debido a que enlentecen la frecuencia cardíaca, y al enlentecer la frecuencia cardíaca esto teóricamente se ha asociado a un incremento de los niveles de la presión aórtica central. Esto es importante mencionarlo, que no se da en todos los betabloqueadores, porque ustedes ven acá, por ejemplo, el índice de aumento, hacia aquí aumenta y hacia aquí disminuye, y aquí tienen la frecuencia cardíaca que va disminuyendo como efecto de los betabloqueadores. El área de beneficio sería en esta. Pero se ha observado de que, si bien es cierto, metoprolol y carvedilol pueden bajar la frecuencia cardíaca, como es evidente y es su naturaleza, pues incrementan, como se era de observar, el índice de aumento relacionado con toda esta cascada de lo que significa el incremento en la rigidez arterial. Se ha podido notar de que nebivolol no tiene esta conducta debido principalmente a la acción vasodilatadora que ya hemos explicado mediada entre algunas causas como asociada a la liberación de óxido nítrico, y que hace anular este efecto en donde a menor frecuencia cardíaca, mayor índice de aumento, más bien haciendo de que se torne hacia la zona de seguridad. ¿Cómo se puede comparar entonces el efecto de este betabloqueador de tercera generación en cuanto a lo que es la modulación de la rigidez arterial? Es muy conocido de que uno de los grupos farmacológicos que tienen mayor acción sobre la rigidez arterial pues son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, por su propia naturaleza. Aquí, por ejemplo, se puede notar la comparación de nebivolol y olmesartán uno contra el otro en relación a diversos aspectos de la rigidez arterial. En esta primera parte, lo que tratan de demostrar es el efecto que tienen sobre la presión arterial medida en el brazo, pudiendo notar que tanto nebivolol como olmesartán del basal logran disminuir en el control los niveles de presión arterial en el brazo. Acá tienen lo que reduce nebivolol y aquí tienen lo que reduce olmesartán. En cuanto a lo que es la rigidez, pues prácticamente se puede notar también una equivalencia entre lo que logra olmesartán versus lo que logra nebivolol, haciendo que pues un beta bloqueador con estas características pudiera tener un rol de disminución o de modulación de la rigidez arterial comparable a la de un ARA2, con las ventajas adicionales que pudiera significar el control de la actividad adrenérgica, medido en este caso por una reducción de la frecuencia cardíaca. De la misma manera, los otros componentes del estado endotelial y de la velocidad de onda de pulso, como es el índice de aumento, también lo reducen de manera equivalente a lo logrado por el ARA2, y por supuesto terminan con reducciones de la velocidad de onda de pulso también de manera semejante a lo logrado por, en este caso, olmesartán, haciendo de que esta disminución de la rigidez, esta readecuación de a dónde debe caer la onda retrógrada, hace de que quizás pudiéramos hablar de una especie de reivindicación de un beta bloqueador frente a un inhibidor del sistema renina-angiotensina. Habíamos visto lo que había hecho en cuanto a reducciones de niveles de hipertrofia, losartán versus atenolol. En este caso, se pudo observar que enfrentar un beta bloqueador de tercera generación con un YECA tisular ampliamente específico con beneficios demostrados, pues
logró que la mayor cantidad de pacientes que lograran el control de la presión arterial fuera con nebivolol, y esto tuvo como consecuencia la mayor tasa de reducción de hipertrofia ventricular izquierda cuando se enfrentaba a nebivolol 5 versus ramipril 2.5 al día. Entonces, cuando uno analiza la situación de las guías y el posicionamiento de los beta bloqueadores en el esquema terapéutico de los pacientes con hipertensión arterial, claramente ya está el posicionamiento en los gráficos. Pero quizás no exista la misma correspondencia cuando uno lee el texto, porque cuando, digamos, uno va a diferentes aspectos en donde hablan de los beta bloqueadores en las guías vigentes, la guía europea, pues hay algunos párrafos en donde tratan de diferenciar a los beta bloqueadores, haciéndolo señalar como que no es una clase de fármacos homogénea, como ustedes pueden ver acá, principalmente debido a la presencia de algunos beta bloqueadores que son vasodilatadores, que tienen efectos favorables en lo que ya hemos mencionado, la reducción de la presión central, de la rigidez, de la disfunción endotelial, y que la alta cardioselectividad pues hace de que tengan menores, digamos, tasas o frecuencias de apariciones de eventos adversos. No olvidemos de que la cardioselectividad está asociada a esta estabilidad metabólica, dentro de la que destaca la menor reducción o la menor aparición de diabetes de reciente inicio, y que, por supuesto, dentro de estos beneficios está uno que no debemos olvidar o dejar de lado, como es el de la función sexual. ¿Por qué? Porque en realidad la disfunción eréctil no debe constituirse como un evento aislado, sino como un marcador de que algo adverso a nivel sistémico está sucediendo. Se puede observar que en pacientes con cardiopatía coronaria el 75% de los pacientes tuvo antes episodios o, digamos, criterios que hablan de disfunción eréctil, y de ellos la mitad de ellos era severa. Se ha podido determinar recientemente que la fisiopatología que lleva a la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular pues prácticamente comparten los mismos factores, tanto el envejecimiento vascular, el estrés oxidativo del que hemos mencionado, comparten prácticamente los mismos factores de riesgo que ustedes pueden ver, y que hace de que en el continuum de la enfermedad cardiovascular exista un periodo asintomático donde se dan estos mecanismos que todavía no traen ninguna consecuencia, y que más bien empiezan, así como nosotros a veces medimos la enfermedad cardiovascular por la aparición de angina. En este caso, un marcador de inicio de la enfermedad cardiovascular puede ser el tratar de identificar algunos criterios de disfunción eréctil, por lo que se ha podido observar que este precede entre 2 a 5 años al desarrollo clínico de enfermedad cardiovascular, que como ustedes pueden notar acá, está marcado por los eventos clásicos de síndromes coronarios agudos, síndromes cerebrales agudos. Entonces, resulta importante saber siempre la correlación entre estos dos marcadores, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de uso de betabloqueadores en insuficiencia cardíaca y en enfermedad coronaria, pues vemos que la tasa en promedio está alrededor del 25%. Increíble que en esta serie haya pacientes que lleguen casi al 30% que en insuficiencia cardíaca usen atenolol, pero así está descrito. Y que cuando hablamos de enfermedad coronaria, pues evidentemente atenolol y bisoprolol son, digamos, los fármacos que predominan en cuanto al uso en estas diferentes situaciones de enfermedad cardiovascular. Pero cuando uno analiza esta alta prevalencia de lo que es disfunción eréctil, pues se puede notar de que al clasificarla entre aquellos que no la tienen, que son las barras en blanco, versus que aquellos que tienen una disfunción leve, moderada o severa, pues prácticamente analizando la sumatoria de disfunción moderada severa, se puede notar que aquellos pacientes que estaban tomando nebivolol, pues resultan aquellos que pues tienen las menores tasas de disfunción eréctil. Por lo que entonces, para concluir, permítame un poco recordar estos puntos que eran importantes, el mencionar de que estas diferencias en la farmacocinética, las diferencias en cuanto a los marcadores inflamatorios, en cuanto a lo que significa la disfunción endotelial y la rigidez vascular, podrían asumir de que pues los betabloqueadores no tienen un efecto de clase para este escenario de hipertensión, enfermedad cardiometabólica, por lo que es importante la individualización basado en criterios de cardioselectividad, sabiendo los beneficios que con ellos se obtienen, la biodisponibilidad y los blancos terapéuticos que nosotros queremos abordar.
sabiendo, por ejemplo, la importancia que tiene la actividad simpática residual en el paciente hipertenso, la actividad fibrinolítica, vasodilatadora, asociada pues a los niveles de óxido nítrico, y sobre todo lo que significa la rigidez vascular. Es difícil medirlo porque los dispositivos no son pues ampliamente de libre uso por costos, por accesibilidad, pero la onda de pulso que se puede medir de manera no invasiva es un marcador que nos puede conllevar justamente al desarrollo y a la aparición de hipertensión, de diabetes y por supuesto a las complicaciones, y que sabemos de que hay fármacos que pueden interferir en estos niveles, haciendo de que pudieran tener un rol cardioprotector que justamente busque no solo la reducción de la presión periférica o la presión braquial, sino la presión central, que también reduzca, que sea un efecto que no dependa de la frecuencia cardíaca, como lo hemos visto en un gráfico previo, y que a su vez pues disminuya la velocidad de onda de pulso y que tienda a esta disminución de eventos adversos, como fue lo que demostró Nebivolol versus Ramipril en la reducción de las tasas de hipertrofia ventricular izquierda. Muchas gracias por su audiencia. Cualquier pregunta, por favor, podemos conversar en este momento. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Aguirre. Vamos a pasar, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Y aquí veo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, asumiendo el doctor Pedro Vivero Silva. Asumiendo que un beta bloqueador enlentece la frecuencia cardíaca, ¿qué posibilidades tiene un paciente medicado con beta bloqueadores de realizar ejercicios físicos? Gracias. Se ha asumido este hecho de los betabloqueadores que reducen la respuesta adrenérgica en el ejercicio físico. Es importante saber que un mecanismo fisiológico de entrenamiento y de adecuación al ejercicio físico justamente es el hecho de que no incrementen de una manera muy abrupta o fuera de contexto la frecuencia cardíaca. De ninguna manera se puede asumir a que este efecto cronotropo negativo de los beta bloqueadores pudiera tener un efecto deleterio en la actividad física. Sobre todo si es que asumimos que además exista un efecto vasodilatador de por medio, y sabiendo de que la vasodilatación es la manera en la que se reclutan capilares para poder, digamos, tener un mejor rendimiento físico, digamos que esto va acorde a lo que uno espera, digamos, responder en el ejercicio físico, como para que no tengamos digamos, preocupación de que el efecto del beta bloqueador me limite en la actividad física. No. Aquí tenemos, bueno, muchas felicitaciones. El doctor Ángel Mendoza, más que una pregunta, felicitar al doctor por una presentación elegante y muy académica. Gracias, doctor Aguirre. Gracias. Invitarlos a que si tienen alguna otra pregunta, doctores, puedan escribirla. Ahí está el doctor Anchante, Henry Anchante. ¿Cuál sería el perfil clínico ideal del paciente que se beneficiaría preferentemente del Nebivolol? Gracias. Digamos, tener siempre un perfil clínico ideal puede resultar un poco complejo de especificar, porque nosotros podríamos decir en todo caso de que aquel paciente que tenga una mayor expresión de rigidez arterial podría tener cierta diferenciación en cuanto al rol de este grupo de fármacos. Evidentemente, para responder ello, siempre uno busca la evidencia que lo sostenga, y está claro de que el incremento en la rigidez, el incremento en la velocidad de onda de pulso, en la presión central, se asocia a mayores eventos, y aun cuando nosotros quisiéramos tener pues el ensayo que diga que la reversión de estos factores adversos se asocia a un mejor pronóstico, pues es lo que carece, digamos, actualmente de respuesta. No obstante, sí resulta, digamos, adecuado pensar que en este grupo de pacientes, no lo había mencionado en las gráficas,
se ha podido observar de que en este grupo de pacientes que, digamos, tienen la cifra de presión arterial controlada, pero que principalmente dejan de lado expresar una mayor frecuencia cardíaca, pues allí esa observación de que este grupo de pacientes se beneficia de los beta bloqueadores, resulta atractivo pensar de que pueda pues sumar el efecto de este grupo farmacológico a este grupo de pacientes, por lo que el primer aspecto del paciente ideal para nebivolol sería aquel paciente que tenga frecuencia cardíaca elevada. Ahora, para diferenciar este tipo de beta bloqueadores, pues, ¿qué sería ideal? Tener un instrumento que me permita medir la velocidad de onda de pulso. Si yo tuviera de esa manera algún factor que me pudiera cuantificar mi edad vascular, pues podría decir que tengo un argumento más para propiciar la inclusión de un grupo de pacientes especiales para nebivolol. Si no lo tengo, pues me queda hacer inferencias, es decir, qué grupo de pacientes tienen mayor, digamos, rigidez arterial, mayores velocidades de onda de pulso, pues se ha asociado a aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico, aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina o evidentemente diabetes, aquellos pacientes que son fumadores, que tienen enfermedad renal crónica, como aquellos marcadores subrogados que me traducen un incremento en la rigidez arterial si es que no tengo la opción de medir una velocidad de onda de pulso. Entonces, en primer lugar, situar al paciente para los beta bloqueadores, frecuencia cardíaca arriba de 80, o frecuencia cardíaca nocturna arriba de 60, y en segunda, si no tengo el marcador de velocidad de onda de pulso del instrumento, pues valorar estos indicadores subrogados que me puedan inducir el incremento en la rigidez y dirigirme con ese objetivo con nebivolol. Excelente, doctor. Tenemos también aquí la pregunta de la doctora María Luisa Talledo. Excelente ponencia. En pacientes diabéticos, ¿qué utilidad podemos encontrar del uso de betabloqueadores? Bueno, hemos visto algunos estudios en pacientes con resistencia a la insulina, pudiendo demostrar este beneficio en el equilibrio fibrinolítico, de manera que podríamos mostrar de que en la máxima expresión de la resistencia a la insulina, que sería el grupo de pacientes diabéticos, tendríamos, además de lo ya expresado en el bloqueo simpático y en el beneficio vasodilatador, este beneficio de del equilibrio de trombosis con fibrinolisis, específicamente en el paciente diabético. Podríamos adscribirle una propiedad más en este grupo especial. Gracias, doctor. Tenemos aquí también la pregunta del doctor José Carlos Armendáriz. ¿Qué fármaco considera el más adecuado para asociar a nebivolol si el paciente hipertenso requiere combinación de fármacos? Muchas gracias, doctor. Justamente hay en realidad, el beta bloqueador, como bien usted sabe, puede maridar con cualquier fármaco. El hecho de que, digamos, tenga este efecto en el sistema renina-angiotensina, en la inhibición de la renina, no lo exime de que pueda combinarse con, digamos, las otras familias terapéuticas. Hace poco se ha observado ya la tendencia a terapias combinadas en dosis únicas, en donde se combinan dosis bajas de beta bloqueadores, dosis bajas de ARA2, diuréticos análogos a las tiazidas y un calcio antagonista. Y se ha podido demostrar de que estas dosis reducen, al menos en cuanto a los beneficios iniciales, tienen igual eficacia antihipertensiva que una dosis plena de un ARA2. Entonces, esto prácticamente nos deja el camino amplio para poder pensar que en realidad los beta bloqueadores pueden ser fácilmente combinables con los otros grupos farmacológicos. No podríamos decir específicamente que con quién no podría combinarse. Evidentemente está claro que con calcio antagonistas no dihidropiridínicos no está contraindicado su uso, salvo en situaciones muy puntuales, pero de allí prácticamente está abierta la opción para combinarse con YECA o con ARA2,
con calcio antagonistas, como bien sabemos que también existe esa posibilidad, y por supuesto con diuréticos, que también es una de las combinaciones más tradicionales con las cuales se han incluso enfrentado los YECAS pues hemos tenido evidencia divergente en cuanto a reducción de eventos adversos, ¿no? Según los metaanálisis. Excelente, doctor. Bueno, acá también tenemos la felicitación del doctor René Rodríguez, felicita al Gracias, doctor Aguirre por brillante exposición. El doctor Walter Alarco, Walter Escobedo Ayala, pregunta, ¿el uso de nebivolol es como parte del tratamiento de la DE? Debe ser disfunción eréctil, me imagino. Sí, en realidad, más que abordar la disfunción eréctil, recordemos que la disfunción eréctil es el espejo o es, digamos, la pantalla de que el paciente tiene alta probabilidad de ya tener enfermedad cardiovascular, por lo que podríamos tomar más bien que el beneficio, más que para reducir la disfunción eréctil, está para tratar toda la enfermedad cardiovascular por los principios que ya hemos mencionado, principalmente aquellos que derivan de la disfunción endotelial. Entonces, yo diría que tratar la disfunción eréctil desde el punto de vista cardiovascular es análogo a tratar la enfermedad cardiovascular. Si es que nos podemos investigar a un paciente con disfunción eréctil, es muy probable que tenga ya enfermedad cardiovascular, por lo que el tratamiento prácticamente resulta siendo una extensión del anterior. Excelente. El doctor Yair Guzmán le pregunta, doctor, buenas noches. En el paciente nuevo que solo recibe digoxina y desea rotar a un beta bloqueador, ¿cómo haría la rotación? Gracias, sí. Yo asumo que la digoxina tiene que tener cierta indicación. Si el paciente tiene fibrilación auricular o tiene insuficiencia cardíaca, evidentemente lo primero es recomendar que los niveles séricos de digoxina estén adecuados, menos de 0.9, por más que el laboratorio diga que el nivel es 2. Nosotros manejamos 0.9, por encima de lo cual, sobre todo en mujeres, se incrementa el riesgo de toxicidad y las consecuencias, que es muerte. Entonces, lo primero es asegurarse de que está debajo de 0.9 los niveles séricos de digoxina, y en base a ello simplemente se hace el traslape automático. Incluso se conoce que en pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre que tengan los niveles séricos normales, se pueden asociar estos dos fármacos, tanto digoxina como un beta bloqueador. Pero si no hablamos de ese escenario, evitemos que haya una superposición de efectos con ambos fármacos si es que la digoxina está por encima del nivel permitido. Excelente. Hay otra pregunta aquí. En los pacientes con insuficiencia arterial periférica, ¿se podría usar nebivolol? Sí, por supuesto, el beneficio se da no solo basado en esta teoría de la vasodilatación, sino que sabemos que la enfermedad vascular periférica conlleva toda una serie de hechos y sucesos que ya han pasado, como es empezar por la disfunción endotelial, empezar con esta alteración del equilibrio fibrinolítico, trombogénico, hacia lo que es la antifibrinolisis y la trombogenicidad, que pues el nebivolol puede tratar de estabilizar. Tampoco pretendamos de que lo desarrollado con años de evolución pudiera regresionar, pero evidentemente pues está claro que el manejo de los factores de riesgo y de algunas situaciones que se dan como consecuencia de ellos podrían ser más llevaderas con nebivolol como un vasodilatador. El doctor Armendáriz nos pregunta, ¿podría considerarse nebivolol en falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Pues digamos que no tenemos estos estudios que así lo sustenten. El senior se incluyó hasta 50% de fracción de eyección, preservada es arriba de 50, de manera que creo que nosotros estamos encaminados a hablar de, cuando hablemos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, solo nos hemos quedado en el nombre y nos falta ponerle un apellido. Y mientras que no sepamos qué apellido es, no podremos saber qué fármaco específicamente dar. Todavía recién está empezando este fenotipo de las fallas preservadas, en donde por ahora las glifosinas han mostrado un beneficio importante, pero también son algunos fenotipos en donde intervienen, de manera que pretender que los betabloqueadores puedan generalizarse a toda la preservada, no. Por supuesto, es claro de que si es una preservada que está fibrilando, es una preservada que es hipertensa, es claro de que no por ser falla preservada, sino por las otras comorbilidades que encuentra justificación para
beta bloqueadores como nebivolol, pero en sí, debido a la que es falla preservada y debido a esto, darle beta bloqueadores, pues no tenemos el sustento que quisiéramos. El doctor Bristan Maraza pregunta, ¿qué frecuencia cardíaca mínima es aceptada o recomendada en betabloqueo? Y felicitaciones, doctor, por su excelente exposición. Gracias, Bristan. Bueno, el límite de la frecuencia cardíaca en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca no es conocido. Podemos hacer extrapolaciones para frecuencia cardíaca de 60 como mínimo, si es que nosotros sabemos del beneficio del fármaco en ese escenario y queremos asegurarnos de ese beneficio hasta ese límite de frecuencia cardíaca. Pero en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, en realidad va a depender también de la situación. Si yo tengo un paciente que no me tolera IECAS, no me tolera, digamos, antagonistas de los minerales corticoides, y lo único que me queda es darle beta bloqueador, yo asumiré de repente límites de frecuencia cardíaca incluso menores de 60, si es que sé que eso lo va a beneficiar, hablando de insuficiencia cardíaca. Si yo veo que es un paciente con insuficiencia cardíaca, para situarnos siempre dentro de la fracción de eyección reducida, en donde pues es un paciente convencional que me tolera los 4 pilares del tratamiento fundacional, pues yo podría decir que el límite estaría en 60 latidos por minuto. Y como lo mencioné al inicio, siempre va a depender del paciente. No todos los pacientes evidentemente pues son iguales. El doctor Mendoza, bueno, creo que en parte ya respondió esta pregunta, pero igual dice, dado que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los betabloqueadores tienen indicación, ¿cuál sería la ventaja de nebivolol? Sí, justo habíamos mencionado ya de qué tipo de indicación tienen los beta bloqueadores en la preservada, y el nebivolol, digamos que tendría la ventaja cuando asociada a esa preservada tengo, digamos, alguna condición adicional, hablando, por ejemplo, de problemas metabólicos, problemas que me hagan pensar en enfermedad vascular, y evidentemente, pues, si el paciente está hipertenso, ¿no? Digamos que serían las situaciones que ayudarían a pensar en fármacos como nebivolol en este escenario preservado. Excelente. Y el doctor Yair Guzmán pregunta, en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, me imagino que está preguntando, ¿no? Si el uso de Sí, nebivolol. es importante mencionar por decirlo así, el fenotipo de la insuficiencia cardíaca. Si es preservada, ya lo habíamos mencionado. Si es reducida, en nuestra realidad no tenemos mucha, digamos, concomitancia de falla reducida con hipertensión arterial, pero es lo que uno busca. Cuando uno busca una insuficiencia cardíaca, lo que mejor digamos, le viene para el tratamiento es que tenga una presión arterial que me permita titular las drogas, de manera que es la plena, digamos, situación como para iniciar toda la terapia plena de insuficiencia cardíaca con falla reducida que está demostrada, dentro de los cuales el beta bloqueador está como terapia de primera línea. Hay una pregunta aquí que dice, ¿en qué horario recomienda el uso del betabloqueador? En realidad, los betabloqueadores de tercera generación, salvo carvedilol, que se toma usualmente 2 veces al día, bisoprolol, nebivolol, tienen tiempos de vida media que superan las 8 horas, por lo que la administración puede ser en monodosis. Al ser en monodosis, se conoce que estos fármacos tienen su máximo tipo de acción, su máximo pico de acción entre la 4ª y la 6ª hora. Entonces, conociendo estos aspectos, resulta importante saber que el horario convencional de la prescripción sigue al ritmo circadiano. Y si yo encuentro que el ritmo circadiano está, digamos, alterado, clásicamente hablo de los NODIPER, es claro saber que podría ser una excepción para cambiar el horario del uso de los beta bloqueadores. Si no tengo esta demostración de que tengo un ritmo circadiano alterado, por decirlo de alguna manera, pues sería recomendable mantener la terapia en el día, en la primera hora, porque es claro saber
que si se lo damos en la tarde, en la noche, pues el máximo pico de acción estaría en la madrugada y podríamos más bien propiciar una mayor disminución de la presión arterial en la noche, lo cual propiciaría este incremento matutino, digamos, incrementado, que sabemos que también es un factor adverso, sin decir lo que significa en cuanto a seguridad el hecho de que si el paciente pues tiene algún tipo de actividad en la noche, pues pueda estar bajo el efecto del beta bloqueador cuando su ritmo circadiano es normal. Entonces, es ya conocido todos los cuestionamientos que tiene el ensayo GIGIA, que incluso ha motivado el Comité de Ética de la Sociedad Europea de Cardiología, pues lo esté analizando, por lo que las conclusiones de ese estudio, por decirlo así, pues no tienen todavía el sustento como para pensar en cambiar el horario de administración de los fármacos, sobre todo de los beta bloqueadores. Y el doctor Armendáriz nos pregunta, ¿qué opina en la falla preservada con isquemia asociada? Sí, por supuesto, había olvidado en todo caso ese escenario, que al igual que la hipertensión, al igual que la fibrilación auricular, pues prácticamente condiciona una indicación plena para el uso de los beta bloqueadores. El encontrar un síndrome coronario crónico, si es que el paciente tiene síntomas, pues es claro que se beneficiaría del uso de los beta bloqueadores, por más que uno pudiera cuestionar el beneficio basado en la fracción de eyección. Quizás hacia eso iba la pregunta del doctor Armendáriz. Sabemos que es cuestionado el uso de los beta bloqueadores cuando la fracción de eyección está preservada, pero depende de cómo lo miremos. Si nosotros miramos mortalidad, quizás en cuanto a mortalidad, pues no haya diferencias del uso de beta bloqueadores en preservada, pero si nosotros observamos que quizás haya un alivio sintomático, o sea, ya tratamiento del síndrome coronario crónico, ¿no? Alivio de la angina, control de la frecuencia cardíaca, que sabemos que es un objetivo, digamos, todavía importante en el manejo de la cardiopatía isquémica, pues podría tener el sustento el uso de los betabloqueadores, aún cuando la fracción es preservada, la fracción de eyección es preservada. Excelente, doctor. El doctor Carrión nos pregunta, paciente diabético normotenso con fracción de eyección 48%, con fibrilación auricular, el uso de nebivolol, ¿alguna sugerencia terapéutica? Sí, es un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección medianamente reducida, en donde, a pesar de que no hay ensayos clínicos dirigidos a este grupo, es de común acuerdo, y lo que se observa también en los registros, el tratamiento como una reducida. Entonces, es claro que hay indicación del uso de nebivolol. El ensayo clínico que lo soporta es el senior. No me ha puesto la edad, pero la edad ayudaría también a discernir qué grupo de pacientes son los que más se benefician, por lo que recordemos que insuficiencia cardíaca, donde los clásicos, en fracción de eyección reducida, los clásicos betabloqueadores tienen acción, tienen unas edades promedios de 65 años, y el senior tiene una edad promedio de 73 años. Entonces, así como nosotros nos adscribimos al uso del betabloqueador en función de la fracción de eyección, pues quizás siguiendo la misma línea, podríamos adscribirnos al beneficio del betabloqueador en función de la edad en donde se ha demostrado el estudio, por Nos lo pone que que, resulta perdón, importante doctor. tener esto también en consideración. Sí, justo, disculpe la 80 interrupción, años, nos ha puesto es 80 un años, sí. paciente que en primera instancia pues califica dentro del senior, y está claro el beneficio que ha demostrado nebivolol en cuanto a reducción de rehospitalización y el punto combinado de hospitalización y muerte. Excelente, La dosis doctor. terapéutica sabemos que siempre es incremental, tratando de llegar, empezar con 1.25, y la dosis promedio a la que llegó el senior fue 7.8, 8 miligramos diarios aproximadamente. Y aquí, creo que ya no sé, acá había una pregunta del doctor Carlos Olguín. Betabloqueadores como inicio de terapia antihipertensiva. Agradeceré su comentario personal. Personal.
Pues bien, personal, nosotros sabemos de que de repente solo el 30% de los pacientes van bien con monoterapia. Entonces, si es una opinión personal, yo diría que si voy a elegir una monoterapia, siguiendo las guías, sabemos que la prioridad la tienen los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Ahora, la situación es valorar cómo combino, lo cual se va a dar en el 70% de los pacientes. Entonces, si ya me voy a la mayoría de los pacientes, si yo tengo un 70% o tengo una probabilidad del 70% de que voy a utilizar 2 o más fármacos, entonces ahí ya me escapo a la pregunta que él me ha planteado, ¿no? Porque ya es claro saber de que si yo veo frecuencia cardíaca elevada, pues evidentemente una opción podría ser el uso de los beta bloqueadores. Pero si la pregunta es, me parece con cuál, a ver, ¿cómo era la pregunta para responderla directamente? ¿Dónde está? La opinión personal, dijo. Aquí Creo que está. era para empezar la terapia. Inicio. Ujú. Como inicio de terapia antihipertensiva, beta bloqueadores como inicio de Ah, terapia. Quería su sí, como comentario. inicio de terapia hipertensiva, pues está claro que quizás en aquel paciente joven, adrenérgico, podría ser una indicación muy puntual. De allí, en la mayoría de los pacientes, pues hay que reconocer que el inhibidor del sistema renina-angiotensina tiene, digamos, digamos, primera indicación. No olvidemos lo que se demostró en el riesgo residual del on-target, en donde tratamientos seguidos de esta forma, empezar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina deja expuesto riesgo cardiovascular, deja expuesto deterioro renal cuando la frecuencia cardíaca está arriba de 75. Entonces, he ahí el hecho de pensar quizás un poco antes en beta bloqueadores en función pues del perfil del paciente, ¿no? Excelente. Gracias, doctor. Tenemos dos manos levantadas. Quería, invitar a la doctora Carla Angulo. Doctora, no sé si tenía alguna pregunta. Puede encender su micro si desea y hacer la consulta. O tal vez se le presionó De casualidad. de casualidad. Y también ahí está la mano levantada de la doctora Danitza Lucinda. Si es que hay alguna otra pregunta, o ya creo que sería, si no, ya el bloque de preguntas cerrado. Esas personas pueden solamente activar su audio porque ya está habilitado para que puedan charlar con el doctor. Ya bajaron la manita. De repente entre las Ya preguntas se ya respondió están. también. Sí. Ah, que Ya se respondieron las consultas. sí. Bueno, creo que hasta el momento tenemos que poner un alto, si no pues, seguiríamos conversando con el doctor. Creo que las preguntas han sido bastante interesantes, importantes. Gracias, doctor Oscar. La verdad que han habido comentarios súper buenos en el chat y también en el chat del equipo, que está muy contento también de haber estado acá con ustedes. Gracias a la audiencia, gracias, doctores, por sus consultas, sus preguntas. Creo que la ponencia ha sido bastante clara, con mucho detalle, pero también con bastante importante tener algunos términos que a veces se van midiendo, se van olvidando, también se van dilucidando poco a poco conforme avanza el tratamiento y conforme avanza la experiencia clínica. Eso es lo más importante, tener herramientas y alternativas también que mejoren la calidad de vida de los pacientes. No sé, doctor Oscar, algunas palabras ya de despedida. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la atención generada. Creo que las preguntas han sido muy interesantes, muy perspicaces y al contrario, más bien muy agradecido de haber generado esa atención. Gracias por la opción y hasta la próxima. Perfecto, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Que pasen una buena noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima reunión. Gracias. Yo solamente puedo preguntar sobre la utilidad.